Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Hoy estamos celebrando el Día de la Mujer de una forma muy apropiada, rescatando figuras bíblicas, nuestras ancestras rebeldes, disidentes, y pues estamos súper agradecidas de tener con nosotras hoy Carmen Margarita Sánchez de León y Maricel Mena López. Y cada persona va a tener un tiempecito para orientarnos a uno o más de sus figuras más referentes de la Biblia que hay que rescatar para apoyarnos en esas luchas feministas y queer que estamos montando por todos los continentes. Entonces, quiero asegurar que tenemos suficiente tiempo para hablar lo máximo de esas disidentes bíblicas que tenemos. Entonces, vamos a empezar con Margarita, por favor, si quieres empezar. Claro. Como 15 minutos. Gracias. Claro, primero, antes que nada, gracias a ustedes por esta iniciativa y gracias a Maricel por estar aquí en esta mesa en donde vamos a compartir este banquete de ideas, conceptos. Y esto la verdad que es una fiesta porque es una maratón, ¿verdad? De pensamiento que vamos a tener aquí, así que qué maravilla. Y gracias a cada una de ustedes, cada uno, por acompañarnos en esta maratón. Pues miren, yo quise básicamente reflexionar sobre un texto en particular en la Biblia, más que sobre el personaje como tal. En realidad, yo quería reflexionar sobre lo que conocemos como el Cántico de Débora, que se encuentra en Jueces 5. Entonces, lo que hice fue un poco... sí, está en vivo, es que están preguntando acá. ¿Está en vivo? No, ok, bien. Está en Facebook vivo. Lo que quiero hacer es un poco reflexionar con ustedes sobre este cántico en particular y lo que hice para ayudarme en el proceso fue escribir unas líneas que, claro, las vamos a discutir y trato de escribirlas lo más en el estilo mío de literatura, que es bastante informal. Así que déjenme compartirles lo que trabajé. Miren, fue a través de las aguas que rompió fuente la libertad. Y cruzando el río Delaware y el río Choptank, una de las conductoras de los trenes subterráneos, Harriet Tubman, guió seguros a hermanos y hermanas negras hacia tierras libres de esclavitud. Tubman era una mujer gigante en sueño que huye, se libera de la esclavitud y que no se conformó con ser libre ella misma, sino que luchó por y soñó con la libertad para todos aquellos hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Ella fue rebautizada por sus compañeros y compañeras de lucha como la Moisés de su tiempo. Relatan algunas narrativas bíblicas que al inicio de su lucha, Moisés rehusó aceptar el llamado de la divinidad a liberar a su pueblo. ¿Y por qué lo rehusó? Porque se sentía incapaz y sin fuerza suficiente. La maravilla es que la humanidad llama siempre a aquellos que han quedado en la periferia de los sistemas opresores, a aquellas basurizadas, ninguneadas, a levantarse contra la opresión, a pesar de que pensemos que vamos camino al fracaso. Harriet Tubman, una mujer pequeñita, tenía posiblemente en su llamado mucho en su contra, pero al revés de Moisés, ella no puso pero. Ella soñó, se levantó y siguió. Y fue en contra de toda probabilidad que Harriet Tubman
se levanta con eso en la cabeza, deja en libertad a mi pueblo. Ahora, en el libro de Jueces encontramos algunas historias que nos hablan del camino que siguió ese pueblo que salió de esclavitud de tierra de Egipto. Ese libro cuenta algunas historias de los líderes y sus luchas. Es en ese libro de Jueces que encontramos a Débora, líder de su pueblo y mujer que se pone al frente de los caudillos de Israel para conducirlos a una victoria frente a sus enemigos. Miren, cuando ustedes me invitaron, Alba, aquí a reflexionar sobre una mujer en los textos bíblicos que haya inspirado mi vida, yo pensé en Débora. Es curioso para mí, porque a lo largo de mi vida, yo no lo hubiera mencionado en otra época de mi vida. ¿Por qué? Pues porque mucho tiempo yo me identifiqué con los movimientos pacifistas, con la objeción por conciencia. Yo fui una activista de objeción por conciencia por muchos años contra el servicio militar obligatorio, y también fui una activista de la lucha de la no violencia. Pero hoy escogí el cántico de Débora, que relata una victoria de una batalla. Es interesante que en este cántico que recoge Jueces 5, las mujeres tienen un papel significativo. Es interesante porque las mujeres siempre hemos sido ubicadas lejos de las batallas, lejos de la guerra y en todo caso víctimas de las mismas. Sin embargo, en este cántico, una mujer, Débora, dirige e inspira a Baruch y a los ejércitos en campo de batalla. Una batalla que interesantemente se libera junto a las aguas del Megiddo. Otra vez las aguas aquí. Otra mujer, Jael, es quien asesina al gran enemigo, Sísara, que pide agua, por cierto. Ella le ofrece leche. Y es otra mujer, la madre de Sísara, quien nos deja ver las paradojas de las guerras, en las que difícilmente habrá victoria para todos. Para mí, se trata no solo de la capacidad de las mujeres de defendernos, de luchar, pero también de matizar mediante el dolor de las vencidas, que el binomio vencedores y vencidos debe ser superado si en verdad queremos vivir en paz. Pero yo quiero mirar esa narrativa bíblica a través de la Moisés Harriet Tubman. Ella también fue una mujer de batalla. Además de ser conductora del tren subterráneo, ella fue una mujer de batallas. Ella dirigió un batallón, la primera mujer en dirigir un batallón en Estados Unidos, primera mujer, no solo mujer negra, mujer esclava, todo, en dirigir un batallón por el río Combahee. Y ese batallón ella lo dirigió para rescatar una posición importante, estratégica, para el ejército de la Unión durante la guerra civil de los Estados Unidos. Harriet Tubman fue soldada, fue espía y fue enfermera. Todo en uno. La soldada, la que combate, la espía, la que es estratega para tratar de evitar que ocurra una batalla teniendo alguna información, y enfermera, la que cuida al que cae en el proceso de guerra. Todo en uno. Y en 1977, un grupo de feministas negras, casi todas lesbianas, retoman la gesta del río Combahee y de Tubman y escriben la Declaración del río Combahee. Este es uno de los documentos más importantes de las luchas feministas contemporáneas y que rara vez es citado. En ese documento,
las feministas negras señalan claro y alto que las luchas por la liberación deben ser antirracistas, antipatriarcales y anticapitalistas. Cada uno de esos sistemas es responsable de la opresión que vivimos la mayoría de las mujeres y una parte de los hombres. Porque es bueno señalar que esas mujeres, contrario a en ese entonces a las feministas blancas, esas mujeres de Río Combahee expresan y afirman una solidaridad con los hombres racializados, convocándoles, como hace Débora con Barak, convocándoles a ser parte de la batalla contra los sistemas de exclusión. Y es que en esta lucha contra el patriarcado, contra el racismo, contra el capitalismo, no podemos ser separatistas. Yo quiero citar un texto de la escritora puertorriqueña, afropuertorriqueña Mayra Santos Febres, y dice: es la guerra, es el comercio de la guerra. Hay que querer vivir de otra manera. ¿Podremos algún día vivir para la paz? Una década sin guerra puede terminar con la pobreza en el mundo. Puede desmontar el patriarcado. Imagínense eso. Una década sin guerra. Yo no sé cómo sería vivir en paz. Toda mi vida ha estado marcada por conflictos bélicos. Mi vida y las de otras personas que conozco. Vietnam, las Malvinas, Colombia, Irak, Palestina, las guerras africanas en Burundi, Biafra, Angola, Sudáfrica. Y en Puerto Rico, los ataques de supresión a la izquierda. Recuerden que hace poquito tiempo mataron a Filiberto Ojeda y la guerra contra las drogas. Coño, muchos muertos, mucho miedo, demasiado orquestado para que no nos demos cuenta del plan. Cierro cita. Ciertamente, las mujeres y otros subalternes llevamos generaciones enteras sin paz. A 20 años de la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la Resolución 1325, que pauta la participación de las mujeres en los conflictos bélicos, aún se niega el espacio abierto a las mujeres para ser parte de los procesos de paz. Sin embargo, más allá de las estructuras oficialistas, las mujeres seguimos buscando cómo construir espacios de paz. Más aún, pensamos en y actuamos por paces subversivas. La idea de la paz en este imaginario occidental se articula como la capacidad de los poderes hegemónicos, bien el Estado o bien el capital, para garantizar un orden establecido. Y en ese orden establecido hay perdedores y perdedoras, que básicamente somos los pueblos racializados. La paz liberal hegemónica se construye alrededor de la imposibilidad de pensar un mundo patas arriba, en las que circulen otras lógicas o más bien otros saberes. ¿Y cuáles podrían ser esos otros saberes? Lo que estamos haciendo aquí, el rescate de nuestros vínculos ancestrales, de nuestras historias olvidadas, la memoria, la capacidad de mirar al mundo en su diversidad y en su complejidad. El mundo no es homogéneo. Y la capacidad de tener una imaginación creativa que vea más allá de los sistemas que nos oprimen. En ambas historias, en el Cántico de Débora y en la historia de Harriet Tubman, las batallas se liberan en las aguas. Y se me ocurre
que quizás es una metáfora de la capacidad de romper fuentes, romper fuente de agua que experimentan algunas mamíferas en el proceso de que emerja una vida nueva. Es de las aguas que vienen todo lo que está en esta tierra. Quizás hay que regresar a las aguas para recordar, para dejar morir viejas prácticas, para nacer otra vez. Que así sea. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Me parece muy importante reconocer que encontramos iglesia cuando estamos en el espíritu, la espírita de la divinidad, y lo siento tan poderoso en escuchar resistencia. Sí, es esa orientación que me parece bastante queer y bastante feminista, de imaginar más allá, de imaginar lo que puede venir y poder caminar hacia ese futuro. No de una forma enojada, aunque estamos con mucha ira, no solamente con enojo, pero con una visión que es tan clara, que es tan allá, que tenemos en nuestro campo tantas ancestras y ancestres y ancestros que está a nuestro lado, que no hay otra opción. Tenemos que ir por allá, regresando adentro a las aguas, sí, a las fuentes de vida corporal, físicamente en la tierra y también espiritual. Ok, quiero dejar espacio para hablar en conjunto, entonces quiero pasar a Maricel, porque rescatar nuestras ancestras bíblicas, nuestras historias, de las ancestras también, del continente de África también. Yo he aprendido tanto de tu enseñanza, entonces cuéntenos un poquito más, un poquito más. Yo sé que para ti también es muy de conectar lo pasado a presente, no se queda ahí, no queda en la historia porque no importa, queda hasta ahora. En todas las épocas es importante rescatar, entonces por favor comparta con nosotras. Gracias, Alba. Pero después de escuchar entonces a Carmen Margarita, ¿yo qué digo? ¿No? O sea, ese puente vamos sí, da miedo después de escuchar a esta ancestra aquí. Pero bueno, vamos allá. Yo quiero rescatar dos ancestras bíblicas, la verdad, en este espacio. Creo yo que muchas de las madres bíblicas han sido muchas de ellas han sido poco exploradas, porque sus vidas, entonces, en sus vidas no vemos una conversión explícita a la tradición judio-cristiana, o porque la historia de la interpretación de los textos pues también nos las ha ocultado. Y en ese buscar estas invisibilizadas, como tú lo has dicho, Alba, las mujeres del contexto africano juegan un papel importantísimo en la historia de Israel. Creo yo que mucho más de lo que nosotros pensamos, soñamos e imaginamos. Entonces quiero traer aquí a Séfora, la sacerdotisa Séfora, y quiero traer a una reina africana, sabia y fascinante, que es la reina de Saba. Entonces quiero dialogar con estas dos mujeres, a ver, yo creo que la reserva de sentido, lo que ellas nos transmiten y lo que nos van a dejar, creo que va a ser interesante para la conversación que vamos a tener después. Entonces quiero comenzar leyéndoles este pequeño fragmento del Éxodo. Éxodo 4, 24, 26, que dice así: y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Y así lo dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, les contextualizo un poquito. Resulta que en el camino del Éxodo, Moisés y su esposa están regresando hacia Egipto. Y en ese regreso no se sabe por qué Yahvé se enoja y quiere matar a Moisés. Y en ese acto de que Yahvé está enfurecido con Moisés, Séfora salta y en el camino entonces
Yahvé salió al encuentro de Moisés y inmediatamente Séfora tomó un pedernal, imaginemos, un pedernal, cortó el prepucio del niño, ¿no? Hizo la circuncisión. Lo echó a los pies, ¡pum! O hay una versión, la versión más cercana, le tocó los pies a Moisés y dijo, tú eres esposo de sangre. Y así entonces Yahvé lo dejó ir, esposo de sangre por la circuncisión. Pues bien, este pequeño texto, la verdad que la mayoría de los intérpretes lo pasan por alto, dicen que es una glosa posterior, pero haciendo un análisis, este es uno de los textos más antiguos que nosotros tenemos. Y es la única mujer que encontramos en la Biblia haciendo una circuncisión. Es más, es la mujer que está, normalmente la tradición siempre nos dice, ¿no? Que ya Moisés aprendió el yavismo con su suegro, o sea, con el papá de Séfora en el Sinaí, en Madián. Pero resulta que es muy interesante porque en esta historia aparecen tres tradiciones. La esposa de Moisés le dicen que es una etíope, una cusita, nos dicen que es una madianita y que es una kenita. Estas tres referencias nos ubican en el contexto afroasiático, es decir, en el antiguo imperio de Etiopía, que incluía el reino sabaeno, la parte del Yemen. O sea, estamos atravesándonos el Mar Rojo, esos dos espacios era parte de eso. Y por ese espacio entonces nos dicen que sucedió este texto. Este texto entonces está entre Madián regresando hacia Egipto. Bueno, entonces llama mucho la atención esta mujer. Entonces ella está haciendo una actividad sacerdotal, ella está haciendo de mujer. En el antiguo Israel, mujer es el sacerdote y solamente un hombre con una connotada reputación santo entre los santos puede hacer una cuestión de estas. Y aquí Séfora entiende y está introduciendo a Moisés al yavismo porque le está haciendo la circuncisión lo más sagrado que tiene entonces el pueblo judío. Lo que caracteriza a un judío como judío es este ritual de circuncisión. Entonces ella, después de que corta el prepucio con una piedra, imagínense, o sea, la antigüedad del texto también nos la revela esa piedra, o sea, todavía no estamos en la edad de hierro, ¿no? Es un texto antiquísimo donde esa práctica se hacía con una piedra afilada y entonces ella corta el prepucio, hace sí, y además ella hace un damberín, un pacto de sangre. Entonces, con la sangre del prepucio toca, entonces ella está diciéndole, ahora tú eres esposo de sangre, es decir, ahora tú eres de mí, tú eres, es decir, ahora tú entendiste y tú ahorita conoces a Yahvé, es prácticamente lo que ella está diciendo. Entonces, está haciendo el Berit Milá, que es el acto más sagrado, que es la circuncisión, hace un Dan Berit, el texto no lo dice, y entonces él ahorita, por causa de la circuncisión, y el texto enfatiza, el pacto de sangre es por la circuncisión. Es decir, aquí entonces esta Séfora, que la mayoría de las veces el texto que nomás se utiliza en esas lecturas racistas es allá cuando Miriam y Aarón murmuran contra la esposa, entonces murmuran porque negra, o sea, hacen lecturas racistas, pero aquí estamos viendo cómo el yavismo también es un yavismo ya conocido en África, ¿sí? Y ya conocido en África y por ahí llega. Entonces esas raíces, esto que no nos están contado, cómo decir dentro de nuestra tradición que una sacerdotisa africana, negra, una ancestra nuestra, nos introdujo al yavismo. Esto puede sonar una cosa súper fuerte, pero es así, los textos los están evidenciando. Las historias de Israel nunca hablan de esto, nunca toman en cuenta esta realidad. Bueno, entonces, de esta sacerdotisa, vamos a pasar entonces a esta reina africana sabia fascinante, ¿no? Ella está negligenciada en las interpretaciones, a pesar de que llama mucho la atención cuando uno mira, porque las iconografías nos la presentan a ella de muchos colores, de raza hindú. En la iglesia etíope está representada también en la iconografía, blanca, sí, tipo sí, Enrique IV, no sé, de esas, o sea, aparece de los 1000 colores. Y cuando hablamos de la reina de Saba en el contexto africano, entonces, no, pues eso es un mito, una leyenda, no sé cuánta, pero vamos a ver qué hay allí. Entonces, sin embargo,
Ella es la única mujer entre las 1000 de la vida de Salomón que habla con tanta elocuencia. Por eso es una figura, por eso la figura emblemática de la reina de Saba siempre me sorprendió, tanto por su belleza, sabiduría, fascinación y grandeza, como el carácter enigmático de su origen, ¿no? ¿De dónde viene? Ella es una mujer singular en la Biblia. El hombre más sabio del judio-cristianismo, Salomón, confía a la reina extranjera lo que sabe y comprende. Ella es por sí misma la estrella de un episodio en el que se narra a sí misma en pie de igualdad con Salomón. Y a más de Salomón, porque ella viene a probarlo, ¿no? Además de reclamar paridad y estatus de riqueza y sabiduría y poder, ¿no? Entonces todas íbamos a ser reinas. Vamos a ver qué pasó. Todas las africanas íbamos a ser reinas. Pero ¿de dónde viene la reina? ¿De dónde viene su tradición de la sabiduría? Nosotros sabemos, siempre dicen los sabios de Oriente, nunca dicen las sabias de Oriente, y siempre la ubican dentro de este contexto. En el área que rodea Etiopía, Asun, entonces hay numerosos sitios arqueológicos que tradicionalmente están conectados con el lugar del nacimiento, el palacio y la tumba de la reina de Saba. En Etiopía se la venera como entonces la fundadora de esta nueva dinastía, ¿no? Entonces, en el texto nos dicen, la única referencia a una posible acto sexual es cuando dice que Salomón le dio todo con la mano del rey, posiblemente un eufemismo para hablar del pene. Hecho es que hay una unión. En la iglesia etíope dice que el hijo de Salomón y Saba fundó el judaísmo en Etiopía. La iglesia etíope cuenta que cuando este muchacho se hizo joven, adolescente, fue donde el papá le dijo, ya tenemos todo, ya aprendimos el judaísmo, ahora lo que necesitamos es el arca de la alianza. Y el papá le dijo, hombre, hijo, ¿cómo te va a llevar el arca? ¿Cómo se te ocurre? Entonces le hizo una réplica, ¿sí? Entonces en esa réplica, en un descuido del papá, él se la lleva. Y entonces hoy todavía en Etiopía se dice que ya está el Arca de la Alianza, es lo más sagrado que anda, todavía tienen la memoria en que iban por el éxodo con el arca de un lugar para otro, o sea, todavía está allá. Incluso en la iglesia etíope está la historia de Salomón y Saba en cuadritos, ¿no? Todo de que llega con el séquito, todas las riquezas, todo lo que había. Imaginen todas las riquezas en piedra, en oro. Nos pregunta, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue toda esa riqueza de Etiopía? ¿Para dónde? Si Etiopía es el país más pobre del mundo, donde los niños están allí desnutridos y los buitres se los quieren llevar. ¿Hasta dónde? Entonces, con esta reina Saba queremos evidenciar todo un colonialismo fuerte contra este continente africano que ha pasado una negación histórica tenaz, que hasta ahora lo seguimos, ¿no? Y que nos tiene que decir algo en esta lucha y en ese combate contra el racismo que hoy cada día recobra mucho más fuerza, se ve muy evidente. Bueno, la reina entonces proviene de un país de tradición de sabiduría. Ella llega para establecer armonía en medio del caos posiblemente que Salomón ha producido, ¿no? Ella le recuerda a Salomón que Mispat y Kedesac, derecho y justicia, ley y justicia, son fundamentales de la sabiduría divina. Esta combinación y esa sabiduría viene del corazón, ¿no? Porque Salomón pide un corazón para reinar con Mispat y Kedesac, con derecho y con justicia. Que no lo haya hecho al final es otra cosa, pero que trae este elemento antropológico que viene de esta tradición de sabias de Oriente, es verdad. No, esta ley de justicia no solamente se expresa como una conducta correcta y un procedimiento legal justo en la práctica diaria, sino también la relación entre las personas y las obras, ¿no? Es actuar. Entonces se puede pensar que el caos provocado por el rey es de carácter social. Esta sabia mujer nos desafía en la búsqueda de derecho y de justicia para las mujeres. Su condición de pagana, no perteneciente a la comunidad judía en este momento, que recibe iluminación y adjura la fe nativa, se entrelaza con la condición femenina, actúa como la otra, inversa, que complementa el principio masculino de la sabiduría incorporado por el rey Salomón. Simboliza la condición de la mujer en su forma más completa, sabiduría, fertilidad, vitalidad. Su estatus similar al de él le da un sabor diferente al paganismo y a la cultura que ella representa. Pertenece y no pertenece, es la expresión del pluralismo cultural y religioso que caracteriza el periodo del rey Salomón.
Pero el texto, como es contado, es de la dinámica androcéntrica. Entonces, ¿qué nos dice Sisa? Ella dice, bendito sea tu Dios, y todo, o sea, parece que va, y justamente por eso creo que esta figura no es muy querida por las feministas, porque al fin y al cabo la narrativa no la presenta como que al final ella viene y se rinde a los placeres, incluso a la sexualidad, y como que legitima todo este trabajo forzado que Salomón ha hecho, toda esta pobreza, todos estos servilismos que ha hecho, porque ella mira todo, ella observa, me imagino que ella observa, y ella observa a los coperos, a los de la mesa, ¿no? Los intérpretes dicen, ella como toda mujer va y mira la cocina, ¿no? Ella está mirando cómo es que está. Y me imagino que ella también miró a extramuros, ¿no? Y que lo que hay detrás de allí es una crítica sarcástica a toda esa acumulación que el rey está haciendo en detrimento de los más pobres que están extramuros. La reina de Saba también aparece en la tradición de los sinópticos, en Mateo y en Lucas. Dice, la reina de Saba se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí. Es un texto bastante fuerte y está en la tradición cristiana, un texto poco leído, nos está diciendo una mujer soberana que va a establecer justo. Una mujer, una diosa o como le queramos llamar, porque está en el mismo patamar que Jesús, el Hijo endiosado, que también va a hacer un juicio contra esta generación. Es un texto escatológico, las mujeres también haciendo justicia y derecho, en el mismo sentido que los varones, que la tradición judío-cristiana nos ha ensalzado como los grandes sabios, ¿no? Entonces, con estas dos mujeres, la sacerdotisa y la reina, pues quiero reivindicar estas tradiciones ancestrales nuestras, este derecho también a nuestra religión, porque el texto parece ser que ella deja su religión para asumir el judaísmo, ¿no? Pero creo que hay que ir mucho más allá, ¿no? En nuestro contexto africano sabemos que tenemos estas religiones, la santería, aquí el candomblé, el vudú, donde las mujeres realizan estas actividades sacerdotales, pero que la tradición nos dice que somos brujas, hechiceras, y con eso descalifican nuestro trabajo y nuestro hacer. Entonces, este pluralismo religioso, este encuentro intercultural nos debe llamar entonces a que dialoguemos también, no solamente entre cristianos, a que asumamos de una vez por todas que nuestras culturas indígenas y nuestras culturas negras en nuestro continente han dejado un legado muy fuerte, y quizás si nosotros hacemos un análisis, nos aproximamos y dejamos ese racismo tan fuerte, encontraríamos alternativas antipatriarcales, anticolonialistas, antifeministas, etcétera, mucho más inclusivas y abrazadoras de esta diversidad. Ok, gracias. Sé que tenemos personas que siguen después, pero realmente me siento llenísima de pasión y amor y cariño por nuestra gente, ¿verdad? Como ustedes dos están tan claras, tan claras, que lo que me está provocando más en ese momento es la idea de que nos enseña una Biblia colonizada tan fuerte que nos deja pensar que si levantamos la voz, o si somos disidentes de cualquier forma, estamos como realmente entrando en un nuevo camino que no existía nunca antes, y mucho más si somos personas africanas, personas afrodescendientes, latinas, mujeres, etcétera. Y como me explota la mente un poquito, porque incluso dentro del cristianismo escuchamos mucho que las mujeres está bien si eres madre, ok, entonces puedes defender a sus hijos, si eres esposa, tal vez tu esposo, pero en los dos casos, pues los tres, ustedes están hablando no solamente de una vida cotidiana, no solamente del hogar, de la casa, de lo privado, pero algo público a nivel de las guerras, a nivel de naciones, a nivel de intercambio internacional y culturas y religiones. Entonces, cuando pienso en celebrar el Día de la Mujer, me llega la pregunta, ¿cuál mujer o qué tipo de mujer
las que reciben las flores y le hacen como una comida en un restaurante en vez de cocinar en casa, algo así que también merecemos, me explico, pero a la vez estamos hablando de un nivel de poder, cambio y memoria tan potente para las luchas realmente que apoyan las luchas feministas. Pues tal vez entre ustedes pueden hablar un poquito, resonar uno con la otra, porque lo que me impacta mucho es como el nivel en que estamos rescatando, no es una figura por ahí sentada haciendo su cosita que no escuchó su esposo, pero estamos hablando de un nivel como es de fijo muchas personas que nos están escuchando nunca han escuchado eso antes, entonces sí, por favor, que hablan un poquito. Después voy a saludar las millones de personas que nos están viendo en Facebook. Sí, Maricel, no sé si tú quisieras iniciar el diálogo. Pero, wow, después de escuchar todo lo que nos trajo Maricel, es la necesidad del rescate de toda esta tradición, todas estas tradiciones que nos vienen de África, ¿no? Que han sido subvalorizadas y colocadas no solo en la última página de la historia, pero a veces hasta afuera. Así que un poco ese ejercicio es vital para estos procesos de decolonización, que es un poco lo que ambas hemos estado abordando aquí desde distintas perspectivas, pero es básicamente eso, cómo volvemos a una memoria ancestral, no para endiosar esa memoria, pero para rescatar, retomar algunas cosas que no nos fueron dichas y entonces reconstruirnos, resignificarnos. Porque vamos a ver, esa identidad que somos desde nuestra negritud es una identidad que es impuesta. Entonces, es en la memoria, es en envolver sobre esas narrativas que nos ayuda a resignificarnos hacia una ruptura de sistemas opresivos. Maricel, no sé cómo tú lo ves. Sí, yo creo que es muy importante el rescate en la memoria, de la historia, ¿no? Porque nosotros, como tú dices, hemos quedado afuera de esta historia, ¿no? Y entonces, y la historia que nos ha llegado, además desde el cristianismo, nos ha llegado blanca, nos ha llegado occidental, nos ha llegado por otras vías, ¿no? Y pensar que nuestros ancestros también, nuestras ancestras también están en la isla, también contribuyeron y construyeron, y que el androcentrismo las quiso desaparecerlas, pero ahí tenemos esos pequeños textos, esas pequeñas memorias que están allí, que son memorias de comunidades, que resistieron, que siguen resistiendo, porque yo me atrevo a decir que esta lucha de la negritud no es una cosa solamente desde las colonias, no, es mucho más antes. El mundo griego, nada más para ver un ejemplecito. Cus es el término de Etiopía en hebreo, y los griegos la llamaron Etiopía, rostro quemado. O sea, ya hay una intencionalidad facial desde allá, de cómo nos lo cuenta el mundo greco-romano. Incluso en la Odisea y en otros textos de Heródoto, cuando uno mira el continente, bueno, primero pues llama mucho la atención cómo lo describen, rico en incienso, en minería, en piedras preciosas, en avestruz. Uno mira, uy, realmente es eso, ¿no? Y hasta la misma Biblia nos presenta el jardín del paraíso, que uno de los ríos llega a la tierra de los etíopes, una riqueza supremamente grande, pero también entonces comienza a decir, no, pero es que en esa tierra, por ejemplo en la Odisea, el rey Poseidón, cuando él se cansaba de las cosas fuertes, se iba para la tierra del festín y del relajamiento. Ahí había una mesa del sol poniente, todo el mundo comía, y allá los hombres copulan como ganado, ¿sí? Y allá comienza el miembro de los hombres negros a hacer una cuestión fuerte de negación, ¿no? De vista mal, la corporidad, o sea, es una desnudez.
que está allí de su hábitat, el derecho al cuerpo y a un cuerpo que no, sin tapujo, una necesidad de lo diferente. Entonces yo creo que reconstruir estas mujeres nos ayuda, ¿no? Para que digamos, bueno, entramos entre la tradición y dijimos amén, amén, amén. No, es que hicimos historia de verdad y que obviamente buenas o malas, influencias buenas o malas, eso ya nos toca después como mirarlas. Pero lo que sí, porque no todo lo nuestro es bueno, nosotros también propiciamos guerras, ¿no? Intertribales y todas esas cosas, o sea, ha habido mucha de esta historia fuerte, pero yo creo que nos abre muchas brechas esto, ¿no? La necesidad de recuperar nuestra memoria. Y es más, nosotros en la etapa de la educación, nosotros no tenemos referenciales negros, negras, es que hayan hecho historia y que estén. Y entonces, si uno no tiene referenciales, obviamente que nuestra autoestima también se ve negada. Entonces, recuperar estos personajes creo que es de la mayor importancia y decir ya de una vez por todas, nuestro sistema, nuestra teología, tiene que abrirse y tiene que incluir estos otros estas otras espacios geográficos, tiene que incluir, porque esto es una cuestión de humanidad. Esto es una cuestión de una herencia fuerte que nosotros tenemos y ¿qué quiere decir? De las injurias tantas, de todo lo que nosotros tenemos que redimirnos realmente contra lo que se ha hecho contra la población negra. Sí, estoy pensando mucho en este momento de tener esos referentes, esas personas que podemos mirar y pensar, porque de una forma me muestra qué tan poderoso somos como disidentes en general y en particular las historias negras dentro del mundo del cristianismo, porque no es solamente dejarlos ahí al lado, pero realmente borrar las historias y de que encontramos con muchos de nuestras compañeros en Teología Sin Vergüenza es el trabajo adentro por la violencia espiritual, por el abuso religioso, por generaciones del codeísmo, etcétera, nos pone como a veces que no podemos ni reconstruirnos de una forma para la lucha. Entonces, o salimos para luchar o estamos aquí con esas narrativas que nos mata por adentro. Entonces, me parece súper importante, Margarita, es de ver las figuras, pero leer la Biblia también a través de una mirada que nos ayuda ahora, hoy en día. La colectiva de Cumbají que tiene esa declaración es importante porque incluso a veces no nos escuchamos entre nuestra propia comunidad. Es que tan importante, porque aquí está otra intersección, ¿verdad? Como estamos hablando de muchas intersecciones en esto, y estamos hablando de mujeres, la mayoría lesbianas, también negras, también en parte de la diáspora africana, y muchos de nosotras, yo por ejemplo en los Estados Unidos, en la diáspora latinoamericana, como estamos fuera de nuestras tierras, tenemos este cristianismo que nos une de una forma u otra por la historia de colonización, pero dentro de ahí, si no nos podemos ver, si no vemos referentes importantes, incluso a veces no podemos ni sanar nuestras propias heridas para ver, ok, ¿ahora qué? ¿Cómo hacemos nuevo, mejor, etcétera? Entonces... Fíjate que es interesante que tú hablas de la sanación de las heridas, porque en estos últimos tiempos he estado trabajando con la colectiva ILE en Puerto Rico, que es un movimiento antirracista feminista. Y una de las cosas centrales para el colectivo ILE es precisamente el proceso de sanación. Cómo sanamos todos estos cuerpos que han sido consistentemente invisibilizados. Y
y consistentemente se nos dice que solamente estuvimos en la escena del, por ejemplo, sufrimiento o de la esclavitud. Rescatar lo que fue la esclavitud y describirla es importante, pero también se nos olvida una parte bien poderosa que nos ayuda a sanar, y es que existió la resistencia, que existe Amén. la resistencia, ¿sí? Que está ahí, rompiendo sistemas. Entonces es esa necesidad de decir, sí, nosotras estuvimos en las resistencias, estamos en la resistencia a través de figuras como Harriet Tubman, Sojourner Truth, todas las figuras de mujeres que fueron del cimarronaje en América Latina y el Caribe. De eso casi nunca hablamos, de ese cimarronaje que es esas mujeres que junto con hombres buscaron comunidades libertarias contestatarias al proceso de esclavitud. En mi país, y yo sé que Maricel tiene muchísimas historias sobre Colombia, en mi país, por ejemplo, olvidamos mucho lo que significó San Mateo de Cangrejo. San Mateo de Cangrejo era una comunidad de libertos y hacia ese iban la gente que estaba en esclavitud, y que significó también una defensa fundamental del país durante la invasión inglesa. No fueron los españoles los que defendieron la isla, fue el cimarronaje, y esas historias no las contamos. Esas historias están en el olvido, y esas historias son parte de nuestro orgullo, en el sentido de un orgullo sanador. No somos gente que no ha luchado. No somos gente que es frágil en el sentido de que no ha respondido el golpe. No somos el cordero del escudo de Puerto Rico, el cordero enñangotado. Somos el cordero con dientes. Y eso es importante para sanar este proceso colonizador. Sí, fíjate, Margarita, que tú estás tomando cuestiones bien interesantes, ¿no? Por lo menos en ese hacer memoria, me llama mucho la atención los blues, los son, las cantatas, que eran de mujeres negras ahí resistiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, la lucha por esta descolonización viene hace rato, desde ahora se volvió una corriente intelectual y tal, pero creo que desde allá, no solamente los blues, la resistencia en el Rastafari, el movimiento Rastafari, en el reggae, o sea, todo esto tan fuerte que hay memorias de hombres, de mujeres. El reggae pues se lo pegó más la tradición de los varones, pero por ahí también hay resistencia de mujeres olvidadas y que para mí son antesalas al movimiento de liberación latinoamericano, a la teología de la liberación, son mucho más antes, ¿no? Entonces, de hablar de teología de la liberación sin hablar de esto, sin hablar de toda la resistencia desde Jamaica, de todo el movimiento Rastafari, de toda esta idea de volver a África, con Etiopía y toda esta cuestión, o sea, es negar la historia. Y no lo incluimos. Y lo peor es que lo que estamos haciendo un poco de esta historia, nos quedamos engalletados con las publicaciones, porque esto no se vende, y más dentro de la tradición cristiana. Es decir, a mí me han censurado mucha obra completa, ahorita la estoy sacando por partecitas. La única manera que tuvo salida son articulitos por ahí sueltos, porque no se puede. Se toca diferentes pum, a ver si se publica. No, eso no es de interés, eso no se vende. ¿Por qué? Porque pues sabemos para dónde es que está el interés entonces investigativo. No es el recobrar estas tradiciones olvidadas de la negritud. Todavía nuestra academia no, está muy difícil de abrirse. La verdad, está muy difícil de abrirse. Por eso tenemos que encontrar nuestros otros espacios, porque nuestra gente está por morir, por tener esa información. Y pues para las personas que nos están escuchando, solo tenemos unos minutos más con esas dos
personas tan importantes en sus temas. Entonces, si hay preguntas, por favor, márcalos, ponlos ahí en el chat para que podamos preguntar, pero queremos empezar y solo saludar rapidísimo. Liz Valle, que nos manda saludos, Verónica Díaz Tolido, Elaine Salagüeri, besos a mi sinvergüenza, dice. Wendevado, qué buenísimo el tema. Esther Pérez dice, un placer de escuchar las sinvergüenzas y ser parte, gracias. Norma Escalima dice saludos desde México, disfrutando la charla junto con mis ancestras. Carla Mijangos Fuentes dice hola. Rosa Kiprano dice gracias por ser parte de ese conversatorio. Federique Querut dice la lucha debe ser antirracista, antipatriarcal y anticapitalista, como dijo Margarita. Nina Torres Vital manda corazoncitos y también dice regresar a las aguas. Katia Isabel Castro Flores dice Yemayá, la diosa de las aguas, está con nosotros. Judith Bautista Fajardo dice aquí estamos. Bravo M dice hola, qué interesante el tema, nadie se atreve a hablar de ese tema en las iglesias, pues por eso estamos aquí, porque tenemos la academia que no quiere, tenemos la iglesia que no quiere, entonces ¿qué hacemos? Creamos nuestros propios espacios porque hay que salir la verdad y la historia. Disbay dice que Oshun, la diosa de las aguas dulces, de los ríos está. Janith Juanita tiene aplausos. Lisandra Santana, muy interesante, gracias. Carla Mijangos Fuentes, una emoción escucharles. Magali Rincón Suárez, saludos desde Colombia. Mónica Zúñiga Rivera, saludos desde Caribe costarricense, un abrazo. Carla Hernández Tut, saludos. Les Delaine Capolinos, Lima, saludos y abrazos y buenas energías desde Cuba. Margarita Zapata, un fuerte abrazo a todas las mujeres fuertes y guerreras. Feliz día nuestro. Janith Juanita dice, leer la Biblia con ojos de sinvergüenzas. Nina Torres Vidal dice, colectiva y lee de Puerto Rico. Ok, ¿qué más tenemos acá? Pues en general queremos saludar, recordarles que está aquí en Teología Sin Vergüenza. Rocio Cano Olate dice, increíbles potencias, estoy aprendiendo mucho de las ancestras. Y salidos de Evelyn Torres, saludos. Entonces, Wow. sí, mucha gente comentando y saludando. No sé, para terminar, ustedes si quieren decir, empezamos contigo, Margarita, para cerrar nuestra hora. Qué rápido pasa una hora, ¿verdad? Mira, yo solamente quiero acentuar algo que también planteó Maricel y que es vital. En el cristianismo, en este cristianismo que tiene que plantearse desde unas raíces negras, desde unas raíces de pueblos originarios, que es el verdadero cristianismo nuestro, tiene que entrar en un diálogo con religiosidades y espiritualidades que han sido demonizadas. Entonces tenemos que rescatar esa conversación con la santería, con el candomblé, con el vudú, con las espiritualidades de nuestros pueblos originarios. Porque si no, seguimos replicando un cristianismo colonizador. Entonces, estas espiritualidades nos pueden ayudar a erotizar el cristianismo, a darle dulzura y a darle una combatividad diferente. Pues yo creo que ya Margarita cerró con esa, con esa voz tan potente que es eso mismo. Yo creo que el constatar de que son muchos espacios los que estamos creando las feministas, que es la hora de hacer puentes, de unirnos más. Esta virtualidad nos ha ayudado bastante. La lucha antirracial, antipatriarcal, anticolonialistas y todos los signos que se continúa, yo creo que no podemos bajar la guardia, ¿no? Porque no se trata de
O sea, todavía falta mucho, ¿no? Y quiero pues como traer a memoria a todas estas mujeres que han sido muertas en la pandemia, víctimas de feminicidios, ¿no? Estos tantos cuerpos rotos, también quiero traer a la memoria tantas hermanos de la comunidad LGTBI en marcos de contexto armado, ¿no? Me estoy aproximando mucho a esa realidad ahora. Todos esos relatos terribles de guerra, ¿no? De maltrato contra la población queer. Entonces, creo que hay mucho para trabajar, decirles que es una voz también solidaria de aliento, estamos hermanades, porque creo que las causas son todas iguales y todos y todas merecemos y debemos tener una vida digna. Entonces, gracias por el espacio y gracias por dejarnos entrar en este espíritu, en esta comunión ancestral, ¿no? Que nos hace más sororas y que y nos impulsan a seguir caminando, ¿no? No estamos solas. Muchísimas gracias. Realmente es un honor y placer de poder compartir espacio con ustedes. Nos da vida, nos dan coraje, nos dan historia, nos dan memoria y eso nos da mucho poder. Entonces, escucho también otras personas aquí diciendo, me encanta la energía que ustedes para transmitir sus conocimientos sobre la Biblia. Infinitas gracias de Magali Rincón Suárez. Y lo comparto. Muchísimas gracias, Margarita y Maricel, por ser parte de la comunidad de las Sinvergüenzas, por aceptar y dar su tiempo para esto, porque realmente es una bendición total. Y feliz Día de la Mujer.